La Ilustración. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, este es un movimiento filosófico, político, literario y científico que nace en Inglaterra o lo que es el Reino Unido. Va a cobrar popularidad en Francia y va a empezar en el siglo XVII y su desarrollo va a ser en el siglo XVIII, viniendo a cambiar así todo el pensamiento de la Edad Media. Su objetivo principal de la Ilustración es prácticamente al dar importancia o llegar a alcanzar un conocimiento verdadero por parte del hombre. ¿Cómo se va a lograr esto? Es a través de reuniones, tertulias, donde la gente aristócrata o pudiente se van a reunir para discutir ciertos temas y al mismo tiempo escribir ciertos libros, digamos, sobre esas temáticas que van a discutir para que sean difundidos en todo el continente europeo. Junto con eso va a aparecer una corriente filosófica conocida como el racionalismo. Su mayor representante es René Descartes. Dentro de eso, esta corriente filosófica toma como prioridad, como primacía, la razón. Y para hablar de la razón va a tomar como referente las ciencias exactas con las cuales va a ir respondiendo cada una de las preguntas universales. Y es por eso que la matemática se va a considerar una ciencia segura, donde prácticamente va a ir resolviendo pues ciertos planteamientos o creencias que quizás en la Edad Media eran inclusive prohibidos. Características principales de la Ilustración. Las características de la Ilustración son 4: la rebelión contra las autoridades, el antropocentrismo, vuelta a la naturaleza y los derechos humanos. Dentro de eso, los fundadores de la Ilustración es Isaac Newton, es Adam Smith, Voltaire, Rousseau, René Descartes y Montesquieu. La enciclopedia. La enciclopedia es algo que llega junto con la Ilustración. La enciclopedia es una recopilación de ciertos volúmenes de libros y que se va a escribir, digamos, o que se va a recopilar de forma alfabética, convirtiéndose así en el primer libro que no va a estar enfocado en Dios o en el rey. Este libro se va a difundir en Europa y, como quien dice, luego también va a llegar a nuestro continente americano. Los libros prohibidos eran estos mismos libros conocidos como la enciclopedia. Estos libros van a llegar a nuestro continente, conocidos también como libros prohibidos, pero van a ser difundidos de forma oculta por los mismos religiosos que manejan las universidades. Esto se va a convertir prácticamente en un arma y en una herramienta esencial, ya que va a dispersar ese pensamiento liberal que va a traer la enciclopedia, y entonces se va a empezar a construir aquí en América, en los mismos hijos de los españoles como son los criollos, una idea de libertad. La independencia de Estados Unidos va a ser el mayor referente que tenemos para la transformación de un sistema monárquico a un sistema democrático. Este prácticamente va a empezar con la Guerra de los 7 años entre ingleses y franceses. Luego de eso prácticamente se va a ir modificando y se va a empezar a hablar de un nuevo sistema. ¿Cuáles han sido las condiciones prácticamente que se imponen para que Estados Unidos o las 13 colonias se rebelen? Primeramente es el incremento de los impuestos aduaneros sobre el azúcar, la ley del timbre, que era prácticamente un papel que se utilizaba para ingresar, firmado principalmente o sellado por el rey. Luego estaba el impuesto al té, al papel y otros artículos que ingresaban netamente de ingresaban a Norteamérica. Otro aspecto era la lista, es decir, productos netamente seleccionados que venían directamente de Inglaterra. Todas esas medidas políticas y económicas han causado toda esa rebelión entre las 13 colonias hacia Inglaterra.
¿Cómo ha influido prácticamente la declaración de la independencia de Norteamérica? Pues ha sido el mejor referente que nosotros hemos podido tener cuando hablamos, por ejemplo, de cambiar un sistema monárquico a un sistema democrático. Y la mayor característica que tenemos de la independencia de los Estados Unidos es que Estados Unidos es el primer país de estado o país en nacer a la vida independiente, donde va a transcribir su primera constitución, cambiando así el sistema monárquico al sistema democrático. La Revolución Francesa, perdón. ¿Cuáles han sido los antecedentes para la Revolución Francesa? Los antecedentes primeramente han sido igual una crisis económica prácticamente donde va a llevar, como quien dice, a querer cambiar ciertas situaciones que no van a dar en un inicio ningún resultado, lo cual prácticamente va a hacer que más bien la sociedad se levante. ¿Para qué? Para que pudieran nivelar o buscar de alguna forma nivelar ciertas desigualdades marcadas que existían en el sistema monárquico dentro de Francia. Causas principales para que se diera esta revolución. Primeramente, como les decía, eliminar el absolutismo, ya que estaba en crisis, ya estaba la gente cansada de tanto abuso. Desigualdad social, política y social, la falta de libertades y derechos, nadie tenía derechos, y obviamente el excesivo cobro de impuestos por parte del rey. Y junto con eso estaba la desconformidad con la distribución económica, ya que era muy desigual. ¿Cuál era la estructura social en Francia? Primeramente estaba el clero, que era un estamento privilegiado, ya que pertenecía ahí todo lo que era la sociedad, digamos, del poder de la iglesia. Después estaban los nobles y por último estaba el tercer estado. Y el tercer estado pues era como quien dice la sociedad en sí, trabajadora, obrera, artesanal, campesina, o como les decían en ese tiempo, los del pueblo, los campesinos, los montañeses, aquellos que venían del campo. Etapas de la Revolución Francesa. Las etapas son varias, pero lo más resaltante aquí es, por ejemplo, cuando se da la Revolución Francesa. Se va a dar prácticamente en la toma de la Bastilla, que era una prisión de máxima seguridad que utilizaba el rey de Francia para controlar así a cualquier persona que estuviera en contra de su sistema o de su gobierno. A partir de eso, al romper o al destruir la Bastilla, va a ser como romper y eliminar el absolutismo y va a empezar un nuevo periodo para cambiar y ingresar, a lo que es el sistema democrático. La influencia de lo que es la Revolución Francesa en América del Sur. Como ya hemos visto, la independencia de los Estados Unidos ha sido el primer referente. Luego ha ido a Europa y ha entrado a Francia, y en Francia se ha dado lo que es la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla y transcripción de la segunda Constitución y también de lo que son los 10 primeros derechos humanos. A partir de eso, toda esa corriente se va a venir aquí a América Latina, y el primero que va a venir a formar esas ideas va a ser don Simón Bolívar, que hoy en día es considerado como el máximo representante de lo que ha sido la Ilustración y la Revolución Francesa. Dentro de nuestra historia, para nosotros, Simón Bolívar es nuestro libertador. Don Simón Bolívar prácticamente ha sido para nosotros los bolivianos nuestro libertador, el primer presidente vitalicio, el primero que ha transcrito nuestra Constitución Política del Estado, y consecuentemente es el primer gobierno liberal que Bolivia ha podido reconocer, la primera generación de gobiernos liberales. Entonces, él prácticamente lo que promulgaba era un sistema netamente democrático, y obviamente
opuesto al sistema absolutista tradicional y monárquico que hasta ese tiempo se había manejado. Gracias, eso es todo. Muchísimas gracias.